Hola, buenas noches amigos. Seguimos con los problemas de sonido y que estoy sin voz. Vamos a ver. Sí, seguimos con la modernización de China, capítulo 5. Eh, Vamos allá. El misionero estadounidense Frank Gamway y su equipo de personas de combate fortificaron el barrio de las delegaciones, pero presionaron a los chinos para que fueran ellos los que hicieran el trabajo. Obviamente, ellos no se iban a ensuciar las manos, podían estar tomándose el té o el whisky o lo que fuera. Los alemanes y los norteamericanos ocuparon quizá la posición defensiva más crucial de todas, el muro tártaro. La modernización de China, capítulo 5. Como es que me viene siempre la memoria de la persona que me dijo que vas a hablar de China, Virgen Santa, ¿dónde te han metido? Pues eso, me estoy dando cuenta, pero ¿dónde me he metido? No hay manera que se termine esto de ninguna manera. Los chinos avanzan, y es interesante, a mí por lo menos me gusta. Los chinos avanzaron hacia ambas posiciones construyendo barricadas aún más cerca. Todos los hombres sienten que están en una trampa, dijo el comandante norteamericano, el capitán John T. Myers, y simplemente esperan la hora de su ejecución. Se daban cuenta que China no era África. Se daban cuenta de que aquello no era África, que era una sociedad tremendamente bien estructurada y que simplemente pues que los habían recibido como visitantes y que eran muchos, que mataban a muchos, pero por cada uno que mataban, pues enfrente se plantaban 10 o 20. Así que la modernización de China número 5. El 30 de junio los chinos obligaron a los alemanes a alejarse del muro, dejando a los marines estadounidenses solo en su defensa. Al mismo tiempo se adelantó una barricada china a unos pocos metros de las posiciones de los norteamericanos y quedó claro que los norteamericanos tenían que abandonar el muro u obligar a los chinos a retirarse. Menudo problema. Adivina quién se retiró. A las 2 de la madrugada del 3 de julio, 56 marines y marineros británicos, rusos y estadounidenses, bajo el mando de Myers, lanzaron un asalto contra la barricada china en el muro. El ataque sorprendió a los chinos durmiendo, mató una veintena y expulsó el resto de las barricadas. Bien. Los chinos no intentaron avanzar en sus posiciones en el muro tártaro durante el resto del asedio. Ya se morirían de hambre. Sir Klaus MacDonald dijo que el 13 de julio fue el día más hostigador del asedio. Tú estabas ahí en el muro, protegido, pero no recibías comida, no recibías alimento, asomabas la cabeza y recibías un tiro. Los japoneses e italianos en Fu fueron conducidos de regreso a su última línea de defensa, traducido, que fueron obligados a retirarse a su posición de inicio. Los chinos detonaron una mina debajo de la delegación francesa, todo esto al mismo tiempo, y expulsaron a los franceses y austrohúngaros de la mayor parte de ese lugar. Iban despejando el terreno ya. El 16 de julio el oficial británico más capaz fue asesinado y el periodista George Ernest Morrison resultó herido. Pero el ministro estadounidense Erwin Conger estableció contacto con el gobierno chino y el 17 de julio los chinos declararon un armisticio. Fijaos la nobleza de los chinos, que siendo atacados por 8 potencias colonialistas, las más poderosas de que existían sobre el planeta Tierra, pues no podían con ello. Como los norteamericanos, pues hacían lo que podían porque estaban con la guerra de Filipinas, pues, y la de Cuba y la de Puerto Rico, pues había mandado lo mínimo imprescindible. Y entonces, como eran los que menos hacían, pues, pero que sí que combatían, pues entonces pactaron pues un parón, vamos a descansar, vamos a hablar mientras nos rearmamos a ver si os podemos ganar. Eso es un armisticio, bien explicado. La motivación de los chinos, bueno, bien explicado también otra persona que os dirá, un armisticio es que se para y se habla, sí, se habla porque una de las otras partes le conviene, le va muy mal.
y los otros pues paran por lo que sea, por razones humanitarias, porque a ellos también les viene bien descansar o lo que sea. La motivación de los chinos probablemente fue la de darse cuenta de que una fuerza aliada de 20.000 hombres había desembarcado en China. ¿Veis? Como no es todo tan bonito como parece. Y que la retribución por el asedio estaba a la mano. Vamos, que les venía de lujo a los dos. El norteamericano sabía, cuando había pedido el armisticio, el parón, el descanso, la tregua, pues que, que llegaban 20.000 soldados de refresco. Los chinos también lo sabían y también se preocuparon de preparar sus defensas y de ir mejorando y preparando sus ejércitos. Oficiales y comandantes con propósitos cruzados. Ya empiezan los líos entre ellos. El general Han Yen-xian, que luchó al lado de los monjes y estudiantes y los aliados extranjeros, es decir, luchó indistintamente, era un mercenario. El general manchú Ronglu concluyó que era inútil luchar contra todos los poderes simultáneamente y se negó a presionar el asedio. El manchú Ziyi, príncipe Duan, un amigo anti-extranjero de Dong Xiang, quería artillería para que las tropas de Dong destruyeran las legaciones. Quería artillería. No tenía artillería. Pero tranquilo que la tendría. Ronglu bloqueó la transferencia de artillería en Zhangwei y Dong, evitando que atacara. Ronglu obligó a Dong Funyak y a sus tropas a retirarse para que no completaran el asedio y que no destruyeran las legaciones, salvando así a los extranjeros, haciendo concesiones diplomáticas. También había una lucha de poder ahí dentro. La emperatriz era una señora muy mayor. Acordaos que estuvo gobernando China durante 50 años. Se le morían los emperadores. Y entonces ella tenía que volver. Comentario: China ya estaba preparada para la guerra. Así que esta coalición de carroñeros ya no se enfrentaban en batallas que solían ganar porque China se estaba reordenando. Pero en ningún momento, cuando vieron las intenciones de estos países colonialistas, China dejó de presentarles frente, aun sabiendo que aún no estaban preparados para su defensa y sobre todo para su ataque. Es decir, que China, esto es un comentario obviamente, que China, sabiendo que no tenía ni las armas ni su manera de luchar tan caballerosa de los libros de caballería y tan, pues que eso ya no se llevaba, que ahí era o me matas o te mato, y si estás herido en el suelo no te voy a dar la mano, o si te has caído no te voy a dar la mano, si no vas vestido igual como yo te voy a pegar un tiro, y si tienes los ojos pues chinos pues te voy a matar igual. Ronglu y el príncipe Qing enviaron comida a las delegaciones y utilizaron a sus estandartes manchúes para atacar a los bravos musulmanes de Gansu, de Dongfiang y a los monjes y estudiantes que estaban asediando a los extranjeros. Emitieron edictos ordenando que se protegiera a los extranjeros, pero los guerreros de Gansu lo ignoraron y lucharon contra estandartes que intentaban alejarlos de las delegaciones. Los monjes también recibían órdenes de Dongfiang. Vamos, que al Dongfiang pues ya le habían visto el plumero, ya se dieron cuenta que indistintamente iba a un lado o al otro, donde más le convenía, se estaba haciendo de oro y entonces los estandartes eran regimientos, vamos. Y nada, pues los chinos directamente no lo hacían caso. Ronglu también ocultó deliberadamente un secreto imperial al general Niesheng. Pero claro, es que China también estaba llena de espías chinos. Y esto llegaba pues a la ciudad prohibida, a la emperatriz y también a otros generales chinos. El decreto le ordenaba que dejara de luchar contra los monjes, contra los estudiantes, es decir, contra los chinos, debido a la invasión extranjera,
y también porque la población china estaba sufriendo. Debido a las acciones de Ronglu, el general Nie continuó luchando contra los monjes y estudiantes y mató a muchos de ellos, incluso cuando las tropas extranjeras se dirigían a China. Ronglu también ordenó a Nie proteger a los extranjeros y salvar el ferrocarril de los monjes y estudiantes o religiosos chinos, debido a que partes del ferrocarril fueron protegidas por las órdenes de Ronglu. El ejército invasor extranjero pudo transportarse dentro de China rápidamente. El general Nie envió miles de tropas contra los monjes en lugar de enviarlas contra los extranjeros. Nie ya era superado en número por los aliados por 4.000 hombres. Al general Nie se le culpó por atacar a los monjes, a los estudiantes, ya que Ronglu dejó que toda la responsabilidad recayera sobre él. En la batalla de Tianjin, el general Nie decidió sacrificar su vida caminando dentro del alcance de las armas aliadas. Es que si no, llegas a un momento en que traicionas tanto, te se ve tanto el plumero y cosas de estas, que o te van a matar unos, los tuyos te van a matar, porque los has traicionado 1000 veces, les has mentido, les has ocultado información, órdenes directas de la emperatriz, te van a matar, así que te lanzas contra ellos y que te maten los otros porque vas a morir más rápido. Un grupo de monjes rebeldes, Chu Jingchen, quien había servido como enviado en Qiang, muchos de los mismos estados sitiados en el barrio de las delegaciones, argumentó que la evasión de los derechos extraterritoriales y el asesinato de diplomáticos extranjeros no tienen precedentes en China ni en el extranjero. No, en China no lo tenía, pero en el extranjero sí. Pero este no lo sabía. Era un caballero. Chu y otros 5 funcionarios instaron a la emperatriz Liu Deqi a ordenar la represión de los monjes, la ejecución de sus líderes y un arreglo diplomático con los ejércitos extranjeros. Este tío era tan caballeroso que no se daba cuenta o no quería ver que estaba siendo invadido. No estaba siendo invadido por 3 tribus de por ahí de Chichenabo, no, estaba siendo invadido por lo mejor que había sobre el planeta Tierra. Que en el caso de que estos ganaran, él se iba a convertir en un esclavo. Con mucha suerte, pues comprando o vendiéndose bien vendido, pues hubiera mantenido una vida pues holgadamente como buen traidor. La emperatriz viuda, indignada, sentenció a muerte a Chu y a los otros 5 por hacer esta petición de forma deliberada y absurda a la corte imperial, se cierran comillas, y por construir pensamientos subversivos. Eso es lo que se cierran comillas. Nota, eso es lo que les pasa a los traidores. Fueron ejecutados el 28 de julio de 1900 y sus cabezas cortadas se exhibieron en los terrenos de ejecución de Kashinskao en Pekín. Y voy terminando. El general Han Dongfiang era abiertamente hostil hacia los extranjeros y su ejército de Gansu atacó sin descanso las delegaciones asediadas. Nota, las delegaciones asediadas, que eran donde se habían puesto allí todos los occidentales, pues era prácticamente un frente de batalla. Un frente de batalla. Sí, tú estabas ahí cómodamente instalado, pero a las afueras de donde tú estabas, y muchas veces entre las propias calles, te tienes que encerrar dentro y refugiarte, pues se producían batallas. Y muertos todos los días. Como reflejo de esta vacilación, algunos soldados chinos dispararon literalmente contra los extranjeros bajo el asedio desde su inicio. Sichi no ordenó personalmente a las tropas imperiales que realizaran un asedio y por el contrario les ordenó proteger a los extranjeros en las delegaciones. ¿Os dais cuenta? La diferencia entre la filosofía occidental y la oriental. Sobre están siendo invadidos y están siendo masacrados, pues la emperatriz manda que a las delegaciones
sobre todo a las personas importantes, que ella consideraba importantes, que se les protegiera. Cuando estos eran realmente los que ordenaban que mataran a los chinos. El príncipe Duan llevó a los religiosos y estudiantes chinos a saquear a sus enemigos dentro de la corte imperial y a los extranjeros, aunque las autoridades imperiales expulsaron a los monjes, a los religiosos, a los estudiantes después de que se les dejara entrar a la ciudad y emprendieran un alboroto de saqueos contra ambas, las fuerzas extranjeras y las fuerzas imperiales de Qin. Tenían muy claro los soldados, las personas que luchaban al mando del príncipe Duan, de que al enemigo ni agua, por mucho que lo ordenara la emperatriz. Al fin y al cabo, Duan estaba destinado a ser el próximo emperador. Los religiosos mayores fueron enviados fuera de Pekín para detener los ejércitos extranjeros que se aproximaban, mientras que los hombres más jóvenes fueron absorbidos por el ejército musulmán de Gansu. Y hasta aquí. Pues amigos, como veis, esto es... no, hay más. Con lealtades, pero como veis, esto es la historia interminable. Con lealtades y prioridades en el conflicto motivadas de las diversas fuerzas dentro de Pekín, la situación en la ciudad se volvió cada vez más confusa. Las delegaciones extranjeras continuaban rodeadas por las fuerzas imperiales Qing y por las de Gansu. Las fuerzas imperiales Qing impedían que, es decir, que los invasores eran protegidos por las tropas imperiales, que los protegían de las tropas del próximo emperador de Gansu, mientras que el ejército de Gansu de Dong Xianxiang, ahora nutrido por la incorporación de los religiosos, los estudiantes, deseaba reforzar el asedio. Las fuerzas imperiales de Ronglu parecían haber intentado en gran medida seguir el decreto de la emperatriz viuda Cixi y proteger las delegaciones. Sin embargo, para satisfacer a los conservadores en la corte imperial, los hombres de Ronglu también dispararon contra las delegaciones y lanzaron petardos para dar la impresión de que ellos también estaban atacando a los extranjeros, porque ahí se podía armar la marimorena. Esto es una nota, obviamente, o una observación o un comentario, porque Ronglu lo tenía muy claro. Persona que no tuviera ojos rasgados, palazo, cuchillazos, palazo, lo que fuera, pero muerto. Si tú colaborabas con ellos, pues muerto. Entonces tenías que disparar de verdad, y cuando no te veían, pues hacer ruido, echabas petardos. Dentro de las delegaciones y fuera la comunicación con el mundo exterior, los extranjeros simplemente disparaban contra cualquier objetivo que se presentara, incluidos los mensajeros de la corte imperial, los civiles y los sitiadores de todas las tendencias. Vamos, que estaban cagaditos, los tenían ahí, cagaditos. Cosa que se movía, vean un gato, pam, le pegaban un tiro. A Dong Xiang se le negó la artillería en poder de Ronglu, lo que le impidió igualar las delegaciones, y cuando se quejó ante la emperatriz viuda Cixi el 23 de junio, ella dijo despectivamente que tu cola se está volviendo demasiado pesada para moverla. Le estaba amenazando, le estaba diciendo de que tenía que obedecerla, o si no es mal. Era una amenaza en toda regla. La alianza descubrió grandes cantidades de artillería y proyectiles Krupp chino no utilizados después de levantar el asedio. Y ahí se preocuparon muchísimo. Se preocuparon muchísimo porque se dieron cuenta que China tenía artillería en grandes cantidades, proyectiles en grandes cantidades, ya les habían mejorado las armas, la artillería, y entonces empezaron a preocuparse seriamente de dónde se habían metido. Pues bueno, hasta aquí. Soy Tony Garcés, os mando un saludo muy grande desde Valencia. Pido disculpas por la voz, de verdad no tengo más voz, aparte ya sabéis el problema crónico con el micrófono, tengo que poner ya casi dentro de la boca ya. Y nada, pues, perdón, y nada, pues, pues eso, que un saludo muy grande desde Valencia, España, y mañana más, y lo que me dijo el amigo. ¿Vas a hablar de China? Pues prepárate, pues sí, así es. Pues
Pues amigos, pues muchísimas gracias y por estar siguiendo esto. Como ya habéis notado, pues estoy intercalando otras cosas para que no resulte tan pesado. Pues muchísimas gracias. Mañana más.